¿Qué tal? Hoy vamos a analizar una de las historias políticas más inesperadas de la historia reciente de América Latina, el ascenso al poder de Alberto Fujimori en el Perú de 1990. Una historia que, de verdad, parece sacada de una novela. La pregunta del millón es esta. ¿Cómo es posible que un ingeniero, a quien casi nadie conocía, le ganara a un escritor de fama mundial para gobernar un país que, literalmente, se caía a pedazos? Pues la respuesta es una mezcla explosiva de crisis, una estrategia muy astuta y un pueblo desesperado por un cambio. Ok, para entender cómo pasó todo esto, primero tenemos que poner las cosas en perspectiva. Hay que viajar al Perú de finales de los 80 y, ojo, no hablamos de una simple crisis, hablamos de un país que se estaba desmoronando por completo. A ver, miren esta cifra porque es de no creer. 7000%. Esa era la hiperinflación en 1988. ¿Se imaginan? Es que los ahorros de toda una vida, ¡puf!, se hacían polvo en meses. El dinero que ganabas en la mañana ya no valía casi nada para la tarde. Era una locura que estaba pulverizando la economía y la vida de la gente. Y si la economía era un desastre, lo social era una pesadilla. Por un lado tenías a Sendero Luminoso y el MRTA sembrando el terror. Por otro, los salarios se habían partido a la mitad en 10 años. Con la economía estancada, el resultado, un hartazgo total con los políticos de siempre, a quienes se veía como corruptos e inútiles. Lo que la gente pedía a gritos era orden. Y claro, en medio de todo este caos, las élites dijeron, tenemos la solución, y presentaron a su campeón, el gran Mario Vargas Llosa. El escritor, famoso en todo el mundo, se postulaba como el único capaz de hacer el cambio radical que supuestamente se necesitaba. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque la elección se convierte en un choque de dos Perúes completamente distintos. De un lado, Vargas Llosa, el intelectual, el famoso, el candidato de la élite. Y del otro, este señor, Alberto Fujimori. ¿Quién era? Un ingeniero, un desconocido total, descendiente de japoneses. El outsider por excelencia. Entonces, ¿cuál era la gran propuesta de Vargas Llosa? La famosa terapia de shock. Era un plan económico súper radical. La idea era, por así decirlo, arrancar una curita de golpe, eliminar todos los subsidios, liberar los precios, un cambio brutal. Pero claro, la gente escuchaba shock y se imaginaba lo peor, despidos masivos, precios por las nubes, más pobreza. Y ese miedo se volvió el verdadero protagonista de la elección. Y es justo en ese río revuelto de miedo donde apareció el retador inesperado. La figura de Fujimori, el chinito, como le decía la gente, empezó a crecer y supo conectar con ese miedo y esa desesperación de una forma que nadie, pero nadie, vio venir. Su lema fue una genialidad por lo simple que era: honradez, tecnología y trabajo. Punto. Pensemos en esto. En un país cansado de discursos complicados y promesas vacías, estas tres palabras eran música para los oídos. Sonaba a soluciones prácticas. A un yo vengo a trabajar, no a hablar. Justo lo opuesto a los políticos de siempre. Su estrategia fue, de verdad, muy astuta. Primero, se vendió como la cara nueva, el que no estaba contaminado por la política. Segundo, le habló directamente a un grupo enorme que nadie tomaba en cuenta. Los informales, los emprendedores de la calle. Y tercero, y esto fue clave, usó su origen para decir, yo no soy como la élite blanca de Lima. Un contraste brutal y muy efectivo. Bueno, y así nos acercamos al momento decisivo. La contienda se simplificó. La elección se convirtió en una decisión bien clara. O el miedo al shock de Vargas Llosa, o la esperanza, un poco a ciegas, hay que decirlo, en este desconocido que ofrecía otra cosa. Y entonces, ¡boom!, llegan los resultados de la primera vuelta. Un terremoto político, no hay otra palabra. Vargas Llosa, el que se suponía que iba a arrasar, apenas saca un 28%. Y Fujimori, que meses antes ni aparecía en las encuestas, saca un increíble 25%. Se mete en la segunda vuelta. De verdad, nadie lo podía creer. Entonces, la gran pregunta era, ¿podía este desconocido aprovechar el momento y dar la estocada final? Porque la segunda vuelta cambió por completo el juego. Ya no era Fujimori contra Vargas Llosa,
se convirtió en Vargas Llosa contra el resto del país. Y el resultado final fue demoledor. Una paliza. Fujimori se lleva el 62% de los votos. 62% contra un 38% de Vargas Llosa. El desconocido no solo ganó, literalmente aplastó al sistema establecido. Ok, ¿y cómo lo logró? Aquí está la clave de todo. La victoria de Fujimori se construyó sobre una alianza que nadie habría imaginado. Partidos como el APRA y toda la gente de izquierda, que no tenían nada que ver con él ideológicamente, votaron en masa por Fujimori. ¿La razón? El pánico a la terapia de shock era tan grande que los unió a todos. Fujimori se convirtió básicamente en el voto anti-shock. Y con esto cerramos. Pero fíjense en la tremenda ironía. El Perú votó por un outsider para escaparle a un shock económico, a un ajuste durísimo. La gran pregunta que quedó en el aire en ese momento fue, bueno, ¿y ahora qué va a hacer realmente este nuevo presidente? El camino que tomaría, bueno, esa ya es otra historia.